por el camino de la inclusión, que hablemos de desarrollar en formato virtual en estas circunstancias durante la jornada de hoy y durante la jornada de mañana. En tal sentido, es para nosotros un enorme orgullo poner en marcha esta actividad, no solamente en este contexto, sino también a pocos días de realizado precisamente el lanzamiento de nuestra red de empresas inclusivas. En tal sentido, yo quiero especialmente agradecer a la señora enviada especial del secretario general de la ONU para temas de discapacidad y accesibilidad, María Soledad Cisternas, al señor director de la oficina de la OIT para Conosur, Fabio Bertranú, al señor coordinador de la Secretaría de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas, de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, a la asesora en Derechos Humanos de la ONU, Graciela Dede, al señor director de la Agencia Nacional de Discapacidad ANDIS de Argentina, al señor director nacional del Servicio Nacional de Discapacidad de Chile, al señor presidente de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas, Fernando Estrada, a los colegas de la Red Mundial de Empresas Inclusivas de la OIT y de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas de la OIS, a los representantes de Argentina, Chile, España, México, Paraguay, Suiza y Uruguay, a los invitados especiales, a nuestros conferencistas y a todos los que hoy están presentes en el inicio de este primer Congreso Discapacidad y Empresas. Supondrán que es un motivo de gran orgullo para la red en estas circunstancias poner en marcha un evento de esta naturaleza, que no hace más que ampliar y que comenzar a transitar el recorrido, el camino que nos planteamos sobre tres pilares, sobre tres ejes básicos de nuestra red y que son los propósitos que nos habrán de guiar en los próximos meses. La sensibilización, la visibilización de las mejores prácticas, de lo que en definitiva desde las empresas se viene trabajando en materia de inclusión de personas con discapacidad, la capacitación, y vaya si hoy estamos poniendo en agenda uno de los eventos más importantes del año en este sentido, y por supuesto el objetivo principal, la inclusión efectiva de las personas con discapacidad en el mercado laboral. El lanzamiento de la red y también este congreso significa, sin lugar a dudas, dejar atrás el seguir conversando sobre el diagnóstico para claramente pasar a la acción. El hecho de que un grupo de organizaciones públicas y privadas hoy en torno a este formato, a esta figura de la red, que tan eficiente y eficazmente funciona en varias partes del mundo y también en la región, significa un mensaje claro al compromiso, a la valoración, a la dedicación, a la idea que tienen las empresas de poder trabajar y trabajar organizadamente, seriamente, en comunidad por estos temas. Es así como, de alguna manera, este Congreso hoy está poniendo a Uruguay en un lugar, creo que de privilegio. Yo creo que este Congreso, junto a otros planes que hemos presentado en los últimos días y que tienen que ver con la realización en Uruguay y por primera vez en el mes de diciembre próximo, de una feria de empleo virtual 100% accesible para las personas con discapacidad, Expo Inclusión, iniciativa de nuestra red de empresas inclusivas, el lanzamiento de las comunidades de prácticas inclusivas, el comienzo de un ciclo de webinar a cargo de destacados profesionales y referentes del tema de la discapacidad laboral en el mundo, y también el lanzamiento en el próximo mes de agosto de nuestro proyecto, de nuestro programa empresarial de inclusión efectiva denominado Pacto de Inclusión, son solo algunas señales de lo que esta red está brindando, está poniendo, está de alguna manera marcando en la agenda de las organizaciones para los años que vendrán. Este congreso, de alguna forma, junto a las otras actividades, tienen el mismo fin y coinciden en el mismo objetivo que la red de empresas inclusivas: transformar los paradigmas de la inclusión laboral de las personas con discapacidad en nuestro país. Por eso mismo hablábamos hoy claramente del pasar a la acción. Y creo que eso es una de las principales cosas que nos inspiran, que nos motivan y que tenemos por delante como uno de los principales desafíos. Hoy, a lo largo de toda la actividad y también mañana, vamos a recorrer junto a diversos expertos, nada más ni nada menos que 33, de los mejores que hay en la región y en el mundo. Temas tan a veces complejos y tan duros como los que vamos a abordar en el panel dentro de algunos minutos y que tienen que ver con los desafíos de la empleabilidad en un mercado y en un mundo laboral totalmente distinto que nos deja la COVID-19. Y vaya si ahí
esa situación, esos desafíos impactan mucho más si hablamos del mercado laboral específico de las personas con discapacidad. Vamos a hablar después también con los referentes y con los directores de servicios de discapacidad el rol del Estado en el tema de la promoción del empleo de las personas con discapacidad y en esa articulación necesaria entre lo público y lo privado. Vamos a estar viendo también con especialistas de la OIT el tema de la economía verde y cómo eso también impacta en el tema de la creación de empleo genuino y de trabajo genuino para las personas con discapacidad. Y después un sinfín de organizaciones y a quienes tenemos especialmente que agradecer de fundaciones que gentilmente han cedido, han tenido la gentileza de ceder su tiempo, de preparar sus ponencias y de venir aquí a mostrar de alguna manera qué es lo que vienen haciendo y por qué no de marcarnos el camino. Nosotros hoy estamos tremendamente felices por esta iniciativa que se va a seguir realizando año tras año. Este es un congreso anual y del cual claramente es un hecho para Uruguay reunir a 33 destacados expositores de la talla y de la magnitud de quienes mencioné en el comienzo de mi alocución. Representantes de 7 países, es un hecho sin lugar a dudas, sin precedentes en las últimas 3 décadas en la República Oriental de Uruguay. Vaya si eso nos llena de satisfacción. Y vaya si eso significa colocar a Uruguay en el radar iberoamericano y regional de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Sean ustedes muy bienvenidos. Yo con estas palabras doy por, de alguna manera, iniciado este primer Congreso Discapacidad y Empresas y quiero, antes de dar paso al panel de lujo que nos va a estar acompañando, agradecer, por supuesto, a las organizaciones que forman parte de este evento y que forman parte de la red de empresas inclusivas. Por eso, nuestro especialísimo agradecimiento a la Asociación Cristiana de Jóvenes, a Grupo Byton, a Bimbo Uruguay, al Grupo Bimbo, a Fábricas Nacionales de Cerveza, al Banco Itaú, a Quinco, a Prosegur, a Red Pagos, a Farmacia San Roque y al Grupo Tata. Empresas que no dudaron en abrir la puerta a esta iniciativa y no dudaron en dar ese apalancamiento, ese espaldarazo que la red necesitaba para lograr su autosustentación. Así que vaya si tenemos un especial reconocimiento con estas empresas que han sido las fundadoras de la red y hoy son los principales sponsors de este congreso. Un agradecimiento muy especial a la Organización Internacional del Trabajo, en la persona de Fabio Bertranú y de todo el equipo que lo acompaña, no solamente en Chile, sino también en las otras oficinas con quienes permanentemente estamos en contacto. También de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas, de la cual nuestra red de empresas es miembro. También a los amigos de la RAIN de Chile, una red que fue de alguna manera nuestro faro, nuestro guía allí con nuestro amigo Carvajal, y que de alguna forma fue nuestra fuente de inspiración para comenzar a diseñar ese modelo de red de empresas inclusivas de Uruguay hace ya algunos meses atrás. Por supuesto a la gente de AECID, a la gente de Cotrilsu, de la cooperativa de traductores e intérpretes de lenguaje de señas, que tienen también la generosidad de llevarles a todos ustedes este congreso durante las 2 jornadas y que podamos de alguna forma también facilitar la accesibilidad de las personas con discapacidad. A la Asociación de Relaciones Laborales, de los licenciados de Relaciones Laborales, que vienen ya trabajando junto con la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas en tantos y tantos proyectos, a la Fundación Discar de Argentina, con quien nos une una alianza estratégica para realizar de manera simultánea, del 1 al 3 de diciembre, la primera feria de inclusión, la primera feria 100% inclusiva, Expo Inclusión, en manera simultánea en Argentina y en Uruguay. A la gente y a los amigos de Fundación Descúbreme, a la gente de Fundación 11 y por supuesto a la gente de Zero Project. Dicho esto, quiero darle paso y la bienvenida a quienes nos van a estar acompañando en este primer panel de la mañana que lleva como título Desafíos para la empleabilidad de las personas con discapacidad en un nuevo mundo laboral. En este sentido, darle la bienvenida a quienes lo integran: Fabio Bertranú, director de la Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina; Graciela Dedé, asesora en Derechos Humanos de Naciones Unidas con base aquí en Uruguay; y Holman Jiménez, director de Programas y técnico delegado de la Comisión Económica de la OIS y coordinador a su vez de la Secretaría de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas. El formato de este panel va a ser a razón de 2 intervenciones por panelista, la primera de aproximadamente unos 10 minutos, la segunda de unos 5 minutos, y al final, si hay preguntas de los asistentes, como lo vamos a ir haciendo a lo largo de esta actividad, con mucho gusto vamos a dar paso y vamos a trasladar
esas consultas. También quiero comentarle a quienes quieran integrarse, mismo colegas de las organizaciones, de que estamos transmitiendo específicamente este panel a través de las redes sociales y a través de Instagram, del Instagram de la Red de Empresas Inclusivas. Dicho esto, dejo a los protagonistas de este primer panel y le doy la bienvenida en esta mañana a Fabio Bertranú, director Oficina OIT para la región sur. Bienvenido. Muy buen día a todos y a todas. Muy buen día, Fernando. No te escuchamos, Fabio. Muy buen día. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, bien. Muy buen día a todos y a todas. Es un gusto saludarlos y saludarlas desde Santiago de Chile. Es un gusto tener y compartir este panel con Graciela, con Holman, con la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, con quien tenemos siempre una muy estrecha colaboración. Y por supuesto, representar en este panel junto con Graciela en la introducción la visión del Sistema de Naciones Unidas, el tema de la inclusión de las personas con discapacidad pasa en un primer plano por una dimensión de derechos humanos, entonces es muy importante que podamos dar una visión y acompañar esta importante iniciativa de la Red de Empresas Inclusivas, y me permito felicitarlos por esa iniciativa y por esos grandes objetivos y metas que están proponiendo, y este llamado, Fernando, a la acción. Creo que eso es algo muy importante, y eso comparte también el espíritu que tenemos en el equipo de Naciones Unidas en Uruguay y nuestra red de agencias del Sistema de Naciones Unidas que tenemos en la región y a nivel global. En ese sentido, contarles que hemos estado trabajando muy activamente en este tema. Seguramente Graciela nos va a profundizar un poquito más en el trabajo interagencial y el trabajo que estamos haciendo junto con AUSI, el Ministerio de Desarrollo Social y también los actores sociales. La OIT trae justamente a las empresas a través de sus organizaciones más representativas, en este caso en Uruguay con la Cámara de Comercio y con la Cámara de Industrias, y también, por supuesto, la visión de los trabajadores a través de su organización más representativa, que es el PIT-CNT. Y en ese sentido, hemos estado trabajando en un documento para identificar estas barreras para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Yo no voy a profundizar porque Graciela seguramente nos va a contar este trabajo, pero nos sentimos muy a gusto en que este tema esté en el tope de las discusiones de la política pública, pero también de los actores sociales. Y nuevamente felicitarlos por este trabajo de la red. Y también agradecer, y es un honor poder acompañar y patrocinar a la red. Creo que el trabajo en la acción también consiste en identificar las prácticas, identificar cuáles son los desafíos, cuáles son las barreras concretas que tienen las empresas para poder llevar a la práctica, como decía, este imperativo social que tenemos de la inclusión. Ciertamente hoy tenemos, y pasando los temas que planteas para el panel, tres imperativos y dinámicas conjuntas. Una que tiene que ver con este propósito del marco normativo del Sistema de Naciones Unidas, que es promover los derechos humanos y la inclusión social, y particularmente en América Latina tenemos un enorme desafío frente a la desigualdad, y ciertamente nuestro futuro se juega en lo que vamos a hacer en la inclusión con colectivos como las personas con discapacidad, los migrantes, y más generalmente, por ejemplo, con las mujeres, donde tenemos como región un rezago muy importante en la inclusión en el mercado de trabajo. En ese sentido también tenemos otras dos dinámicas importantes que se vienen produciendo. Uno, la crisis provocada por la pandemia, la crisis sanitaria, que tiene un impacto económico, tiene un impacto tremendo en el mercado de trabajo, lo que nos impone desafíos mucho más altos, pero también veníamos de un proceso de ralentización de la economía en la región, en Uruguay también, ralentización en la creación de empleo, y juntamente las transformaciones en la organización de la producción y el trabajo, esto que llamábamos y seguimos llamando, ¿no?, el futuro del trabajo, estas discusiones que tuvimos hasta el año 2019, y en el caso de la OIT convergimos
con la Declaración del Centenario, donde los actores sociales pusieron de relieve la importancia de tener un programa renovado en materia de trabajo docente, donde pudiéramos reimpulsar la inversión en las personas, donde una dimensión importante es la formación a lo largo del ciclo de vida, y creo que gran parte del trabajo que ustedes como empresas realizan tiene que ver con esa readaptación y con ese reentrenamiento, y conjuntamente con las instituciones y las políticas públicas tener un programa de formación para la inclusión laboral, pero particularmente calibrado y ajustado a las necesidades que tienen las personas con discapacidad. Y como decía, en las discusiones del futuro del trabajo llegamos a este consenso de invertir más en las personas, ¿no? En la protección social, en la formación profesional, tener un programa mucho más de avanzada en materia de género, donde tenemos también progresos, pero todavía brechas muy importantes. Y el segundo pilar de las discusiones que tuvimos respecto al futuro del trabajo tiene que ver con la necesidad de reimpulsar y ampliar la inversión en las instituciones del trabajo, las instituciones laborales, donde hay dimensiones que son muy sensibles también a la realidad que tienen las empresas y tienen las personas con discapacidad. Está este tema de la soberanía del tiempo, de cómo organizamos el trabajo de una forma donde permita a las empresas ser más productivas, más sostenibles, pero que también acomode a la realidad particular que tienen distintos colectivos de trabajadores y las personas en particular. Y en ese sentido también hay una propuesta en la Declaración del Centenario en esa materia. Convertir a la seguridad y salud en el trabajo como parte de los derechos fundamentales. El trabajo conjunto que hemos hecho tripartito de definir un conjunto de convenios y recomendaciones como fundamentales en el ámbito del trabajo también requiere, y seguramente eso se va a lograr prontamente, incluir la seguridad y salud en el trabajo, y la pandemia nos ha puesto claramente de manifiesto esa necesidad de reposicionar los temas de seguridad y salud en el trabajo, y ciertos grupos también de personas con discapacidades es un tema muy sensible para ellos, entonces ahí tenemos un ámbito de trabajo muy importante. Y finalmente, lo que tú mencionaste de los empleos verdes, que tiene que ver con el tercer pilar de estas discusiones del futuro del trabajo, que tiene que ver con invertir en el trabajo decente y en una economía sostenible. Y esto implica ver las oportunidades de generación de empleo, de promoción de empresas que sean y cumplan con ese mandato de la Agenda 2030, de tener una visión mucho más amplia, más comprensiva, no solamente lo económico, lo social, sino también lo ambiental, porque ahí también se juega gran parte de las oportunidades que tenemos para poder tener espacios de mayor creación de empleo y espacios justamente de inclusión. Permíteme cerrar, Fernando, esta primera ronda con la importancia que tiene también la transformación digital. Sabemos del compromiso que tienen muchas empresas uruguayas y muchos sectores donde han liderado el impulso también de la creación de empleo en los últimos años. Hay una oportunidad enorme de espacios de generación de negocios y de posicionamiento de la economía uruguaya en los servicios transnacionales, los servicios deslocalizados, y ahí tenemos una enorme oportunidad también para la inclusión de las personas con discapacidad, pero tenemos que redoblar los esfuerzos en mejorar los programas y el acceso a los programas de desarrollo de habilidades digitales, y creo que eso va a ser parte también de las discusiones del Congreso. Entonces dejo también como gran desafío y también la contribución que podemos hacer desde las agencias del Sistema de Naciones Unidas a esa agenda de transformación digital con mejor y mayor empleo decente. Fernando, paro aquí y quedo atento para la segunda ronda para comentar. Muchas gracias nuevamente por la invitación a este panel de inauguración y la posibilidad de compartir estas palabras iniciales. Muchas gracias, Fabio, por esta primera intervención, y reitero, es un honor contar con tu participación en estas instancias desde la red de empresas inclusivas. También lo es, y en ese sentido le doy la bienvenida para su primera intervención a Graciela Dede, asesora de Derechos Humanos ONU. Bienvenida. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos y todas por invitar a esta parte
distinta de la ONU, como decía Bertrand, somos todos una gran familia con diferentes mandatos y diferentes áreas de trabajo, pero coordinando mucho. Creo que eso quedó muy, muy claro con estos proyectos que vamos a charlar ahora en breve. Decirles que es realmente un gusto. Hace unos días yo participé brevemente en el lanzamiento de la red, y me parece que es importantísimo tener una plataforma de empresas y empresarios que estén comprometidos con las personas con discapacidad y el empleo. Y bueno, hoy en día, en este primer congreso, creo que una vez más lo vuelvo a traer porque es fundamental. A ver, desde mi lugar, asesora de derechos humanos, la inclusión laboral de las personas con discapacidad es, digamos que, un imperativo, una cuestión de valores, es una cuestión de obligaciones en términos de derechos humanos, mucho más allá que de una responsabilidad que puede estar o no estar. Las personas con discapacidad forman en el mundo aproximadamente un 15% de la población, más o menos, según los conteos, y en Uruguay no es un tema distinto, no varía tanto. El tema es cómo estamos integrándolas, cómo realmente esas personas aportan a nuestra sociedad y a nuestras empresas como parte también de la sociedad. A mí me gustaría traer, por ejemplo, dos comentarios, dos testimonios. Pedro, 32 años, reside en Montevideo, es un hombre sordo que trabajaba en un hotel de la Ciudad Vieja al declararse la emergencia sanitaria. Debido a la afectación del sector turístico, la empresa decidió desvincularlo de su puesto de trabajo. Había empezado hacía menos de 6 meses, por lo que no tenía derecho a seguro de desempleo. Una organización lo apoyó a seguir buscando empleo, pero las entrevistas por videollamadas no fueron viables. Elvira, 28 años, reside en Pando, es una mujer con discapacidad intelectual que trabajaba en un colegio realizando tareas de limpieza antes del cierre de los centros educativos. Al regresar a la presencialidad, seguir el protocolo requería que el puesto se desempeñara en el exterior, por lo cual ella, con el apoyo de su familia, decidió renunciar al puesto. Esto, como decía Fabio, en el contexto de la crisis sanitaria, la inclusión de las personas con discapacidad, la generación de las condiciones para que las personas con discapacidad puedan trabajar, se han complicado aún más, ¿no? Requieren muchísimo más trabajo por parte de las personas con discapacidad, pero también de los ajustes que hay que hacer por parte de las empresas, y son momentos muy difíciles. Entonces, ¿cómo realmente lograr la inclusión efectiva? Estos momentos de crisis realmente nos ponen en cuestión muchísimas estrategias que estaban llevándose a cabo. Entonces, para nosotros es fundamental que Uruguay esté realmente en línea con lo que ha ratificado la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Fíjense que la Convención plantea más de 20 veces el término de trabajo y sus derivadas palabras, y en el artículo 27 habla especialmente del derecho al trabajo y al empleo de las personas con discapacidad, sabiendo que va a estar Soledad Cisternas y una cantidad de otros ponentes que hemos visto excelentes. Sin duda se va a hablar desde el contenido de lo que son los derechos de las personas con discapacidad. Pero nos parece fundamental que aquí, en este artículo de la Convención, debe ser nuestro faro, obviamente interpretado a la luz de las leyes nacionales, pero prohibir la discriminación por motivos de discapacidad, entender de lo que se trata la discriminación a personas con discapacidad, generar las oportunidades de empleo, generar los ajustes razonables, son temas clave donde las empresas deben trabajar para una inclusión sustantiva. ¿Qué quiero decir con esto? Un poco como decía Fabio, es fundamental que la inclusión sea efectiva, que dé en realidad que la empresa realmente pueda
integrar a las personas en su máximo potencial, que las personas realmente puedan estar trabajando en las condiciones que corresponden, y de esa manera poder generar un círculo virtuoso donde todas las personas dan su máximo y donde las empresas se están beneficiando del máximo potencial de las personas con discapacidad. Pero para eso, claro está, necesitamos personas capacitadas, necesitamos personas formadas, y muchas veces nos pasa, muchas veces no, cuando nosotros medimos y cuando vemos el nivel de formación que tienen las personas con discapacidad, claramente se encuentran en una situación más desaventajada. Por lo tanto, también el empleo tiene que venir de la mano de soluciones, políticas, medidas formativas. Uruguay cuenta con la ley 19.961, que es de promoción de empleo de las personas con discapacidad. Eso es un gran avance. Tenemos que seguir trabajando para sistematizar un poquito más lo que es el mercado laboral de las personas con discapacidad, porque muchas veces a la hora de poder medir nos faltan esos datos. Y para poder hablar y reconocer necesitamos saber lo que está pasando, y los datos son fundamentales. Como les decía, en condiciones de emergencia, de crisis, de grandes tensiones, el mercado de trabajo muchas veces obviamente prioriza mantener los puestos de empleo existentes, y bueno, ahí dificulta un poco la creación de nuevos puestos, en particular para las personas con discapacidad. Entonces creemos que este espacio, el espacio de la red, el espacio donde están tantas empresas participando, es un gran espacio de escucha y de aprender y de intercambiar sobre las experiencias para poder ir más y mejor hacia la inclusión. Este espacio es clave. ¿Cómo incluimos respetando derechos? ¿Cuál es el rol que les compete a los empresarios, ¿no? Porque sabemos que hay roles para el Estado, para las empresas reguladoras, pero ¿cuál es el rol del Estado, de los empresarios en esta inclusión? No damos una oportunidad cuando integramos a las personas con discapacidad en nuestras empresas. Lo que estamos haciendo es cumpliendo con lo que corresponde, cumpliendo con la integración de todos y todas de nuestra sociedad en nuestras empresas, sin plantear que la discriminación pueda ser una barrera. Ustedes saben que la acepción de discapacidad, se entiende que la discapacidad es la condición propia más las barreras que pone el medio donde la persona se inserta. Por lo tanto, hay un elemento que tiene que ver con lo personal y otro elemento que tiene que ver con lo social, con el entorno donde se integra, que genera como resultado que una persona pueda estar o no integrada. ¿Qué quiere decir? La misma persona con diferentes condiciones en un medio distinto puede estar haciendo trabajos y puede desempeñarse de otra manera. Entonces, vaya si será importante que esta red pueda generar estas condiciones, pueda bajar estas barreras, pueda hacer que estos obstáculos sean allanados para que la integración sea mejor. Contarles algunas cuestiones que para nosotros brevemente ha sido importantísimo. Nadie nace sabiendo. Naciones Unidas hizo un proceso desde 2017 con respecto a la inclusión de las personas con discapacidad, donde aprendimos muchísimo. El primer, yo diría, el primer elemento de éxito de este aprendizaje fue que aprendimos con las personas con discapacidad. Esto que las personas con discapacidad, yo no sé, aprovecho para contarles que cuando se estaba negociando la Convención de las Personas con Discapacidad, las personas con discapacidad pidieron entrar en las negociaciones, discutir los textos, discutir los contenidos de los derechos. Y parte de la consigna que se estableció fue nada sobre nosotros sin nosotros. Había como una especie de paternalismo de que algunos elementos eran muy complejos para poder ser analizados y que eran temas legales, de leyes, y que era mejor plantearlo desde una mirada discriminadora también en ámbitos más legales. Sin embargo,
las organizaciones estuvieron a la altura y redoblaron la apuesta. Y aquí quedó este logo que es fundamental, que creo que todos debemos marcarlo a fuego, y es: nada sobre nosotros sin nosotros. Cuando deseamos, cuando tenemos un propósito de trabajar para algo de inclusión, para trabajar en algo de discapacidad, es fundamental sentar a la mesa a las personas con discapacidad. Esto lo van a seguir oyendo durante el día de hoy, probablemente, y durante el día de mañana. Es fundamental que en sus empresas estén en sus juntas directivas personas con discapacidad, pero personas que estén activamente participando y hablando de sustancia. No como un benchmark o como un checkbox, sino porque podemos aprender tanto, aprendemos constantemente, y nos dan un espejo donde seguimos naturalizando ciertas prácticas discriminatorias simplemente porque hemos sido educados de esa manera. Creo que nuestros hijos están de alguna manera cambiando con la integración educativa, están conviviendo en los salones con otros niños con discapacidad y otros adolescentes con discapacidad, y se dan cuenta que no es tan difícil la integración. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos estas prácticas. Finalmente, porque no quiero tampoco acaparar, y hay una segunda ronda, me gustaría contarles que para nosotros uno de los puntos más fuertes de interpelación fue a través de dos proyectos conjuntos, como decía Fabio, proyectos en los que trabajamos en la primera ronda con UFPA, ONU Mujeres y con OPS-OMS, en temas de salud, en temas de datos, en temas de mujeres, en particular violencia hacia las mujeres con discapacidad. Y en una segunda ronda trabajamos ahí con OIT, trabajamos con OIM, con UNICEF, más las otras agencias. Por lo tanto, entendemos siempre en nuestro comité de gestión con personas con discapacidad. En estos dos proyectos, son proyectos muy lindos y muy justos, porque llegaron a tiempo y llegaron también en un momento con un pedido muy fuerte, tanto del Estado como de las organizaciones de personas con discapacidad, y ese es el rol que debemos cumplir. Trabajamos con MIDES, trabajamos con BPS, y trabajamos, no me quiero olvidar más, pero trabajamos con ACE, con el Ministerio de Salud Pública, obviamente con la Dirección del Trabajo, con todas las instituciones a nivel de gobierno que hacen a las cuestiones que tratábamos. Y tuvimos como dos periodos o dos olas de resultado. Yo voy a dejar el link al sitio web, ya está todo cargado. El sitio se llama Inclusión y Discapacidad, y ahí entran y están todos los resultados. Pero lo que les decía Fabio es que el primer proyecto fue Derecho a la Igualdad y No Discriminación, que terminó en el 2018-2020, y la segunda fue Integración de las Personas con Discapacidad en tiempos COVID, que obviamente es un desafío más que nos llama. Y ahí el tema del trabajo era importantísimo. Y para eso se hicieron varios estudios, y un estudio que deberíamos manejar permanentemente arriba de la mesa a la hora de hablar de trabajo y discapacidad, es la identificación de barreras para la inclusión laboral de las personas con discapacidad, que se hizo obviamente con la coordinación y con la experticia de OIT. Este estudio, que obviamente se puso en un marco, se enmarcó en el contexto COVID, creo que tiene abarca más elementos que va post-COVID, pre-COVID, y lo que trató fue de identificar las barreras para la inclusión, las barreras reales, aquellos obstáculos, ¿no? Imaginen que estamos corriendo una carrera de vallas, cuán gráfico es esto para una persona con discapacidad, empezar a saltar esas vallas que se nos atraviesan en el camino. Estas barreras son relevadas, son analizadas, y se dan una serie de recomendaciones también para el diseño institucional, obviamente para la normativa vigente, para la oferta educativa, para la formación profesional, y también algo que
nos cruza en todos nuestros ámbitos, que son las pautas culturales. Esto que hemos naturalizado y que hemos integrado con una cantidad de errores, muchas veces, que debemos deconstruir rápidamente, porque nos estamos perdiendo de disfrutar el 15% de la población de este país, de interactuar con ellos y con ellas, de interactuar con el resto del mundo. Y hoy en día, con la capacidad de teletrabajo y con la capacidad de tecnológicas, creo que no hay excusa para no integrar. Entonces, no son las únicas razones por las cuales tenemos que integrar, pero digo, cada vez más estamos desarrollando elementos que nos permiten estar más cerca, estando remotos, estar más conectados y trabajar cada día mejor. Entonces, paro por aquí, agradezco muchísimo esta oportunidad y bueno, vemos en la segunda ronda. Gracias. Claro que sí, Graciela, agradecidos nosotros de que puedas acompañarnos en este panel inaugural de este congreso, y sin duda nos espera, como también con la OIT y con las demás organizaciones, un espacio de trabajo, un camino a recorrer juntos. Así que agradecidos por tu participación. Yo le pido disculpas a las intérpretes de Cotrilsu, que ya me han tirado de las orejas, porque en esta prueba, digamos, en esta nueva virtualidad, esto de alguna forma traducir el lenguaje de señas en los eventos virtuales también tiene sus aprendizajes, y me dijeron que había hablado muy rápido, por lo cual vamos a ir readecuando nuestros tiempos para hablar, para que, como decía por ahí Graciela, tampoco en este congreso nadie quede atrás y todos podamos participar activamente. Voy a dar ahora sí el uso de la palabra y la bienvenida a nuestro amigo Holman Jiménez, que entre otras cosas integra y es el coordinador de la Secretaría de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas, a la cual pertenecemos. Muy buen día. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación a este primer Congreso de Discapacidad y Empresa. Un saludo para todas y todos. Un saludo para Fabio, para Graciela. Voy a permitirme compartir una presentación que voy a intentar hacerla muy rápido. Me dicen si se ve, por favor. ¿Se ve, ve? Perfecto. La presentación básicamente está ajustada en dos partes. Una, para las personas que no nos conocen, dar algunas pautas ligeras o algunos tics de lo que es la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Y la segunda pauta o la segunda parte, dirigirme a los desafíos que se planteaban para la empleabilidad de las personas con discapacidad en un mundo laboral. La Organización Iberoamericana de Seguridad Social es un organismo técnico y especializado que promueve el bienestar económico y social de los países que la integran a través de su promoción de las experiencias mutuas en el ámbito de la protección social y la seguridad social. Su nacimiento data desde 1954 en el segundo Congreso Iberoamericano de Seguridad Social. A partir de allí promovemos la universalización de la seguridad social y la protección social, también la asistencia técnico-social que sea recíproca y la promoción también de acuerdos y convenios de cooperación. Con el propósito de promover normas internacionales en el ámbito de la seguridad social y protección social. Nuestra organización la integran 140 instituciones de todos los países de América Latina, entre los cuales tenemos una estrecha relación entre países e internacional. También hay una extensión progresiva de actividades en su ampliación de programas estratégicos que tiene planteado la organización dentro de sus planes de cada 2 años. También tenemos un posicionamiento muy cercano al ciudadano iberoamericano, de tal manera que visibilice cuál es nuestro papel y nuestro rol frente a la protección social en la región. Promovemos programas de acción y aplicación práctica para que sea realmente un referente de la protección social en la región. En la estructura de la organización la componen 3 órganos: el órgano de dirección política, el técnico y el ejecutivo. En la primera está dividido en un miembro colegiados y unipersonales, de los cuales se desprende el Congreso,
que se celebra cada 4 años y este año nos corresponde celebrar el Congreso a finales de este año, que lo realizaremos en Santo Domingo, República Dominicana. Pues, otro órgano es la Comisión Directiva, que se reúne cada 2 años, el Comité Permanente, que se reúne cada año, y los comités regionales. Asimismo, tenemos la parte unipersonal, que lo integra un presidente y 4 vicepresidencias. Por otro lado, entre los órganos técnicos están las comisiones económicas, la Comisión Técnica Permanente y las comisiones institucionales. También tenemos el órgano ejecutivo, que lo integra la Secretaría General, la Vicesecretaría General y los Centros de Acción Regional. Nosotros estamos distribuidos tenemos 3 centros regionales, uno en el Cono Sur, que está en Buenos Aires, el otro en Centroamérica y el Caribe, que está en San José, el otro en el área andina, en Bogotá, Colombia. Tenemos 2 delegaciones nacionales, una en Bolivia y la otra en Chile, y una representación nacional en Brasilia, en Brasil. Y hace poco firmamos un convenio con Paraguay para poner allí también una representación. Las actividades ordinarias de la organización básicamente están en 4 pilares. Uno, que es la formación. Tenemos varios másteres y cursos en el ámbito de la protección social y seguridad social. También tenemos una actividad de cooperación y el impulso a los sistemas de protección social y seguridad social, además de estudios, debate e investigación. Por su parte, voy ya solamente a resaltar 4 de los programas fundamentales que realiza la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Uno es el impulso al Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. El segundo, la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo. Un tercer programa, que es el de la situación de las personas adultas mayores en Iberoamérica. Y un cuarto programa que me referiré muy brevemente, que es el programa de empleo de las personas con discapacidad. En este sentido, el programa de empleo de las personas con discapacidad tiene por objetivo identificar, intercambiar y difundir buenas prácticas para fomentar el empleo de las personas con discapacidad, asimismo de visibilizar las ventajas que supone contratar a personas con discapacidad, esa diversidad y el valor que supone ese capital humano para la comunidad y el bienestar económico de la sociedad. Este programa lo integra... Sí, perdón. Te interrumpo un minuto para enlentecer de alguna manera, si es posible, tu presentación. De manera, porque Lorena creo que ya no nos está pudiendo, sino vale, lo siento. ¿Sí? Sí, tienes razón, Fernando, iba un poquito rápido para ubicarme ya en la parte de los desafíos, pero sí, voy a intentar realizarlo. Sí, perfecto. Discúlpame, Lorena, también. Bueno, le decía que el programa lo integran 15 países y se puso en marcha en el año 2012. Como avances a destacar está el estudio sobre el empleo de las personas con discapacidad y también la promoción de la declaración por parte de la 22ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno del Año Iberoamericano del Empleo de las Personas con Discapacidad, que se celebró en el año 2013. También la celebración de varios seminarios sobre empleo de las personas con discapacidad y tuvimos un reconocimiento por parte de la 23ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en cuanto al programa de discapacidad se refiere. Por otro lado está la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas, que ya lo mencionó Fernando. Y adicionalmente tenemos pues una serie de acciones, como es la visibilidad del programa a través de la página web, la Red Iberoamericana sobre Empleo de Personas con Discapacidad, que la integran egresados de los cursos que vamos realizando año a año y digamos dentro de los periodos respectivos. También hemos hecho ya 7 foros de empresas inclusivas. Iberoamérica Incluye. Este foro es un espacio para el intercambio de buenas prácticas y experiencias en el empleo de las personas con discapacidad en toda la región. Tenemos también cursos de formación superior en dirección y gestión de servicios sociales, dirigido también a las personas mayores, pero también a dependientes o personas con discapacidad. Nuestro accionar también se ubica en los centros iberoamericanos para la autonomía personal y el apoyo tecnológico que denominamos CIAPAT. Tenemos en este momento 3 centros, bueno, un cuarto ya en Brasil, uno en Buenos Aires, otro en Colombia, en Bogotá,
y en Bogotá, y el otro en Santiago de Chile, y como les decía, en Brasil también. Tenemos una serie de acciones que lo que pretenden es ofrecer una serie de herramientas para que las personas con algún tipo de discapacidad puedan saber qué apoyos tecnológicos disponen en el mercado a través de estos centros. Hay una serie también de seminarios y actividades que tenemos. Tenemos un catálogo virtual allí y páginas web de los respectivos centros de apoyo tecnológico. Ya pasando directamente a los desafíos para la empleabilidad y un poco en la línea que mencionaba Fabio y Graciela, pues bueno, he intentado recoger aquí unos desafíos, no quiere decir que sean los únicos y los más importantes, pero que ya los ha mencionado también Fabio y los ha mencionado Graciela. Realmente la pandemia nos ha traído circunstancias muy especiales que han dejado visibilizar aún más las dificultades que presentan las personas con discapacidad, y una de ellas, y una asignatura todavía pendiente, es la formación para el empleo. Esa falta de cualificación profesional, aunque hemos avanzado en ello, pero todavía nos queda mucho por hacer. Entonces la idea es que sigamos trabajando en esta línea. Por otra parte, también es fundamental seguir potenciando las acciones comerciales a través del impulso a la difusión de mensajes a las empresas, a las empleadoras y empleadores, para que podamos motivar a todo este tejido empresarial, con el propósito de que se presenten ofertas formativas adecuadas para que hayan encuentros de empresas o campañas y una comunicación adecuada para hacer las difusiones correspondientes. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues a través de foros como el Foro Iberoamérica Incluye, como les comentaba, la OIS lo dirige y lo realiza cada año. Este año lo tendremos en el mes de octubre en San José de Costa Rica. Ya hemos tenido los primeros contactos con la institución de allí y con el apoyo de la vicepresidencia de la República de Costa Rica. Un tercer desafío es continuar fomentando la información y la sensibilización sobre la discapacidad en el ámbito laboral a través de diferentes mecanismos, como es adecuados planes de comunicación, el fortalecimiento de todas las redes, como esta red de empresas inclusivas de Uruguay y otras como la RIE y otras más, a través de las redes sociales. A través de la promoción de catálogos de buenas prácticas. Nosotros tenemos dentro de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y básicamente en este programa de discapacidad, de empleo de personas con discapacidad, un catálogo de buenas prácticas donde intentamos recoger todos estos accionares para que se muestre lo que están haciendo las empresas en este ámbito. Otro desafío es potenciar algunas estrategias como el emprendimiento. Hay personas con discapacidad que tienen mucha iniciativa y lo importante es poder impulsar ese emprendimiento, también la gestión de modelos a través de base de datos y impulsar también el Observatorio de Empleo de Personas con Discapacidad. Es importante para ello, para potenciar el emprendimiento, impulsar también talleres de formación para que las personas que tienen alguna iniciativa emprendedora puedan desarrollarla. Y asimismo prestarle una asistencia técnica y hacer un acompañamiento, además de un apoyo a las personas emprendedoras. Por otra parte, es fundamental seguir trabajando en el fortalecimiento de las políticas públicas de promoción al empleo a través de las diferentes reuniones que se realizan con los responsables de políticas de empleo de personas con discapacidad. Es fundamental seguir en esa línea. Promover la elaboración de protocolos para el empleo de personas con discapacidad. Sobre el particular les comento que en el mes de junio, el día 22, iniciaremos un taller con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a través del cual pretendemos sacar un primer catálogo, un primer borrador sobre esas normas mínimas que debería tener el servicio público para vincular a personas con discapacidad en el mercado laboral. Otro, y no menos importante, es promover la perspectiva de género en el empleo de las personas con discapacidad. Las mujeres están doblemente discriminadas
por un lado por ser mujeres, me refiero a las personas con discapacidad, cuando se trata de mujeres, porque ya hay unos mecanismos impuestos ahí, ¿no? Entonces, lo fundamental es incorporar un enfoque de género en todas las políticas del empleo de las personas con discapacidad, así como realizar un monitoreo de las brechas salariales que puedan presentarse, la realización de mecanismos de coordinación entre los servicios de empleo y servicios de violencia de género son fundamental para poder promover esta perspectiva de género y fortalecer la actuación de las mujeres en el ámbito laboral, las mujeres me refiero también con discapacidad, y por otro lado empoderarlas para que puedan reconocer sus habilidades y ejercer esas verdaderas acciones que les conduzcan poder emplearse con todas las capacidades que ellas tienen. Por otra parte, esto ya también lo ha comentado Fabio y Graciela, la ONU y la OIT y la Fundación 11 han sacado pues, un trabajo sobre el futuro inclusivo para personas con discapacidad, donde han marcado 5 objetivos: las nuevas formas de empleo inclusivas, la formación continua inclusiva, el diseño universal para el desarrollo de las infraestructuras como productos y servicios, la tecnología de asistencia accesible y el desarrollo y crecimiento económico inclusivo. Por otra parte, en este año han sacado el informe tanto la OIT como la Fundación 11 hacia una economía digital inclusiva para las personas con discapacidad. Yo creo que tenemos mucho por hacer y que si nos unimos entre organizaciones internacionales, instituciones, empresas privadas, el sector también público, las redes de apoyo como esta que nos ha convocado hoy, podremos hacer mucho por el bienestar de las personas con discapacidad. Y hasta aquí pues sería mi primera intervención, agradecerles también por el tiempo. Y perdonad por ir un poco rápido, pero creía que iba con mucha información. Gracias. Muchas gracias, Holman, por esta primera intervención, y sin duda alguna hay muchos desafíos planteados por delante, y también para nuestra red es una invitación a recorrer juntos este camino, así que estamos, por supuesto, que muy orgullosos y animados por esta participación que podemos tener en este ámbito de la red iberoamericana, y por supuesto con las redes colegas de todo el mundo. Quiero darle ahora nuevamente la palabra a Graciela Dede para su segunda intervención, que, como habíamos anunciado, va a ser más breve que la primera, pero no menos importante. Bueno, en esta segunda intervención, a mí me gustaría de alguna manera rescatar algunos aspectos importantes. Va a ser más breve que 5 minutos, pero que me gustó muchísimo, Holman, la imagen que mostraste de la carrera de obstáculos. Quiero pedirte permiso para usarla. Claro que sí. Pasa en el tema de las mujeres y el trabajo, es un tema muy importante, y fíjense cuánto más es para las mujeres con discapacidad. Es lo que nosotros llamamos la intersección de las discriminaciones o de los obstáculos. ¿Qué quiere decir? Se solapan los obstáculos y se vuelven más potentes. ¿Qué quiere decir? Que no es la suma, sino es la suma, la interacción, y esto da muchísimo más barreras. Una mujer con discapacidad tiene un historial de barreras, tiene un historial de carrera de obstáculos al interior de su familia, carreras de obstáculos en la educación para poder formarse, y una carrera de obstáculos para ser elegida en una empresa. Y aún así son mujeres que, bueno, y obviamente carreras de obstáculos en su autonomía y en sus decisiones personales. Normalmente las personas con discapacidad son tratadas como desde una mirada infantilizadora. Fíjense, muchas veces se tratan a las personas con discapacidad a la altura y con la misma nivel de diálogo que a un niño, como si esa persona no pudiera optar, decidir y tomar sus propias decisiones. Y yo entiendo también que es muy difícil para quien no conoce y quien no convive con la discapacidad, a veces entender
que no es así. No es difícil porque esté bien, sino porque es como nos han enseñado y como hemos aprendido, ¿no? Separados, de manera estanca, donde no interactuamos. Creo que la educación y integrar desde niños es un camino que allana y que realmente uno ve a los niños como en muchísimos casos ni siquiera se dan cuenta de algunos temas y están tan integrados. Eso sería como el punto más, el punto donde deberíamos llegar, donde no viéramos la discapacidad de las personas. Para nosotros y nosotras en Naciones Unidas, uno de los temas fundamentales fue empezar a hablar de manera diferente. Las personas con discapacidad son personas con discapacidad. Antes son personas, pero no son personas discapacitadas, ¿no? O minusválidas, o con problemas, o con menos capacidades. Estos son elementos que hemos estado integrando en nuestro léxico, que de alguna manera formatean nuestra forma de ver y nuestra forma de accionar también. Entonces, ese es un elemento muy importante, ¿no? Pensar que además dentro de los grupos de discapacidad, las personas son absolutamente autónomas y son diversas, que los temas de género, los temas de orientación y identidad sexual también son un tema muy importante a tener en cuenta. Lo digo porque para no cometer el error de pararnos desde un lugar donde todas las personas son iguales, sino que la misma diversidad y la misma riqueza de todos los seres humanos. Finalmente, me gustaría transmitir que para nosotros en Naciones Unidas fue un proyecto precioso porque fue un proyecto laboralmente muy bueno, que es lo que hace Naciones Unidas y que tiene que aportar al desarrollo del país, pero también todas las personas que participamos vivimos una transformación. Corrimos un velo y nos transformamos. Transformamos nuestro lenguaje, transformamos nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Y creo que es una experiencia muy enriquecedora para quien quiera abordarlo, y el único consejo es nuevamente, nada sobre nosotros sin nosotros. Cuando quieran empezar un camino de integración o de trabajo conjunto, o lo que a ustedes les parezcan, no duden que tienen a los y las expertas mucho más cerca de lo que ustedes piensan, que son las personas con discapacidad. Intégrenlas en sus juntas, intégrenlas en lugares donde puedan tener toma de decisiones, donde puedan aportar, no simplemente pensar en cuántas personas integro, sino la calidad de la participación de las personas con discapacidad. Crecimos todos, es un camino sin retorno, es un camino en el que ya no podemos pensar hacer un evento sin LSU, sin pensar la accesibilidad, y creo que esto llegó para quedarse. Así que a la red lo que le está pasando es, se está poniendo en un lugar donde todos van a estar muy pronto. Así que cuanto antes y cuanto mejor, posiciona a Uruguay y a las empresas en un lugar muchísimo mejor de oferta laboral, pero también de oferta humana. Así que muchísimas gracias por la invitación, y bueno, como dijo Fabio, acá estamos también para apoyar en asistencia técnica lo que se necesite. Muchas gracias. Claro, claro que sí, y no va a faltar oportunidad de convocarte para las próximas instancias que la red tiene por delante, y que son muchas, y que siempre buscan, como en este congreso, el aporte de valor, y por eso la convocatoria a ustedes en este panel. Yo me olvidé más temprano y quiero disculparme que se excusó de participar la recientemente designada directora de discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social, la doctora Karen Sass, por razones personales, y bueno, no va a faltar oportunidad también, como estamos dialogando con todos los actores del sector público, en esa articulación que entendemos necesaria, a que esté participando de otras instancias, y le mandamos por supuesto que un saludo desde aquí. Yo quiero darle la palabra a Holman, que fue felicitado públicamente por su presentación por la asesora de ONU, así que no sé si quieres agregar algo más, Holman, a lo que ya habías por allí planteado.
Gracias, Fernando, gracias, Graciela y Fabio. Bueno, básicamente me gustaría mencionar que dentro de la pandemia que nos ha afectado a todos y nos sigue afectando, y a propósito, Uruguay, pues preocupados un poco también por la situación que está viviendo ahora, entre otros países de América Latina, como Colombia, Argentina, bueno, Perú, México, Brasil. Pero básicamente referirme que el COVID-19 también ha traído consigo pues el teletrabajo para todos nosotros, pero también para las personas con discapacidad. Y allí pues se ven varios retos y varios desafíos que deberíamos de intentar solventar o soldallar, ¿no? Uno pues sería el promover, seguir promoviendo. Por un lado, lo tenemos nosotros en mente y en nuestro plan, los centros de autonomía personal y apoyo tecnológico para que haya un diseño universal y para que las tecnologías disponibles sean para todos y sean asequibles para las personas con discapacidad. Por supuesto, seguir promoviendo el impulso de los sistemas de protección social, especialmente para las personas con discapacidad. Básicamente yo creo que sería, eso es lo que quería aportar. Y una vez más, darte las gracias a ti, Fernando, y felicitarte por esta red y por el impulso, por lo rápido que vais. Y bueno, desde la organización Iberoamericana de Seguridad Social, les ofrecemos todo nuestro apoyo y nuestro respaldo. Y una vez más, felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, Holman. Sabemos que es así. Ha sido también invalorable el aporte que han hecho para la puesta en marcha de esta red, que esperamos poder mantenerla en este ritmo de actividades y de acción. Para el cierre del panel, antes quiero comentarles por allí que Graciela ha compartido el documento de ONU. La página web es inclusionyidiscapacidad.uy. Allí van a encontrar el documento de Barrera y seguramente otros contenidos que ella ha mencionado a lo largo de su presentación. De todas formas, lo vamos a hacer llegar a través del newsletter que tenemos de la red para con todas las empresas y los suscriptores, pero reitero, es www.inclusionyidiscapacidad.uy. Y ahora sí, para el cierre de este panel, con su segunda intervención, Fabio Bertranú, director de OIT para Conosur. Muchas gracias, Fernando, y antes que me olvide, un saludo a Lorena, nuestra intérprete, y agradecerle su trabajo en este panel. Dos cosas para mencionar importantes, creo. Estamos en una situación crítica en relación a la pandemia. Hay un esfuerzo colectivo de los gobiernos, de los distintos actores para la recuperación, pero como toda crisis, siempre estas situaciones ofrecen una oportunidad. Y el llamado del secretario general de Naciones Unidas, el director general de la OIT, es cómo podemos construir una recuperación mejor. Entonces, ahí hay una oportunidad también enorme para que todos los esfuerzos de recuperación tengan un espacio, tengan un foco también en la situación de las personas con discapacidad y que podamos recuperar el terreno, en los programas de apoyo a las empresas, en los programas de apoyo a las personas, a las familias. Creo que hay una oportunidad para que podamos poner en agenda mucho más visiblemente en la recuperación. Y finalmente, recoger, Fernando, lo que tú has dicho y lo que han compartido Holman y Graciela, para materializar este anhelo del trabajo decente para todos y todas, incluyendo las personas con discapacidad. Tenemos 4 pilares importantes y las empresas y la red de empresas inclusivas creo que tiene mucho para hacer conjuntamente con los gremios empresariales, las cámaras empresariales. Primero, en materia de instalar una regulación, un marco normativo moderno, adecuado a la realidad que estamos enfrentando. Entonces ahí hay un espacio para escuchar cómo funciona ese marco normativo en la práctica, cómo lo podemos mejorar, cómo lo podemos perfeccionar. Graciela ya dijo, hay avances muy importantes en Uruguay, pero hay que seguir trabajando. El segundo ámbito, Holman destacó varias de las dimensiones, tiene que ver con el empleo, cuáles son las barreras que enfrentan las empresas, cuáles son las políticas de recuperación del empleo que vamos a tener que expandir y fortalecer en los próximos meses, y
cómo podemos incluir mejores dispositivos, calibrar mejor los dispositivos para que las empresas puedan aprovechar esos incentivos, esas facilidades e incluir a las personas con discapacidad. Tercer pilar del trabajo docente, la protección social. Cómo la protección social tiene un rol muy importante porque sabemos que las personas con discapacidad necesitan apoyos adicionales en muchas dimensiones. Entonces ahí hay un rol importante. Uruguay tiene una larga tradición de construcción de instituciones de seguridad social. El BPS es una institución muy robusta y creo que ahí hay un rol importante para poder seguir fortaleciendo. Y finalmente, el cuarto pilar del trabajo docente, y que es el diálogo social, la construcción colectiva de una visión común y de un camino, de un sendero futuro, en un sendero en donde las empresas y la red creo que puede ser muy protagonista y puede hacer una contribución decisiva para este anhelo de más y mejor inclusión de las personas con discapacidad en Uruguay. Con esto, Fernando, nuevamente felicitar el esfuerzo, felicitar la iniciativa hacia el Congreso y no me quedan dudas que vamos a seguir encontrándonos en diversas actividades en esta materia. Como dijo Graciela, estamos a las órdenes para acompañar a las empresas y a la red. Gracias a vos. Realmente nos dejan planteados una serie de desafíos muy interesantes en este inicio, en este punto de partida, y lo que más nos reconforta es saber que contamos con el apoyo, con la colaboración técnica, la cooperación técnica. En algunos temas ya iniciamos algún trabajo, pero sin duda alguna tenemos por delante un camino que sabemos que va a ser muy rico, y agradecemos de nuevo por esa disponibilidad, no solamente al diálogo, sino también a la cooperación, que es lo que realmente necesitamos para fortalecer esta red. Así que con esto quiero agradecerles a los tres por habernos acompañado. Holman Jiménez, Graciela Dede, Fabio Bertranú, gracias por haber hecho de este panel inaugural un punto de partida bien interesante del Congreso y de este camino que la red tiene por delante. Les deseo muy buenos días y gracias de nuevo por habernos acompañado. A ustedes los invito a hacer una breve pausa de 10 minutos para compartir por allí un cafecito virtual, y nos vamos a estar encontrando luego con la conferencia Crecer desde la Inclusión, a cargo de la licenciada Mercedes Sillone, directora de Talento y Desarrollo de Grupo Bimbo.